comenzamos con Revista Colombia Afro TV en esta emisión número 68. El tema de hoy es cómo va la presencialidad educativa. Y tenemos tres invitados. Uno es el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, la secretaria de Educación de Cartagena, Olga Elvira Acosta, al igual que la secretaria de Jamundí, Ana Carolina Quijano. Espero los tres estén conmigo y me puedan escuchar perfectamente. Bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como vieron en el blog del espectador, tenemos 10 preguntas, entonces le voy a agradecer la brevedad, no más de un minuto para cada una de las respuestas para que nos pueda rendir un poquitico el tiempo. Y me gustaría que empezáramos con el orden de Cali, Cartagena y Jamundí. ¿Podemos confirmar que me puedan escuchar bien? Perfecto. Sí. Perfecto, yo te escucho perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Comienzo entonces con el secretario de Educación, José Darwin. José, ¿cómo ha afectado la virtualidad forzada por la pandemia a las comunidades educativas de colegios privados y oficiales también? Por la invitación, un saludo también para Ana Carolina y a Olga Elvira y a todos los que están conectados. Efectivamente, nosotros hemos tenido un proceso gradual, diferencial, progresivo y bioseguro, en el que hemos tenido dificultades con los temas de conectividad, hemos tenido algunas dificultades porque muchos de los chicos y también padres de familia, algunos con paradigmas de temores del tema de los contagios, pero hemos venido ganando en adhesión, en confianza, en tranquilidad. Hemos trabajado con padres de familia, con las mismas comunidades, con los directivos docentes y ante todo con los estudiantes para generar ese proceso gradual y progresivo del cual hoy tenemos el 85% ya de estudiantes asistiendo a su derecho educativo, que sobre todo lo prevalece la presencialidad y en el que nosotros nos sentimos tranquilos porque hemos hecho una tarea bastante ardua pero satisfactoria. Hemos reactivado la emocionalidad desde la educación y hemos reactivado el poder de la ciudad a partir de vestir la ciudad de educación. En ese proceso hemos venido trabajando y vamos muy bien. Perfecto. Secretaria de Educación de Cartagena, Olga. ¿Es la misma pregunta? ¿Me la repites, por favor? Sí, sí, es la misma pregunta. ¿Cómo se ha visto afectado la virtualidad forzada por la pandemia en instituciones privadas y en colegios públicos también? Bueno, ¿cómo se han visto afectados los niños y las niñas y las familias en general? Porque en el caso de Cartagena hay un territorio que no, en que el desarrollo no ha llegado. Nosotros, por ejemplo, tenemos un territorio compuesto por islas, zona rural, una zona urbana, y por supuesto hay unas zonas urbanas marginales en donde no hay suficientes antenas para tener la conectividad. Pero bueno, nosotros más de eso, lo que hemos encontrado es un equipo de maestros y directivos docentes enfocados en ese aprendizaje remoto que se dio prácticamente todo el año 2020 y en parte de este año nosotros empezar a clases el 9 de agosto, arrancamos la presencialidad y básicamente lo que hemos encontrado es que primero pues colocamos de manifiesto la gran ausencia de desarrollo de la ciudad, a pesar de que es una ciudad tan por todo el país. Y lo segundo, pues la necesidad urgente de que ese desarrollo, por supuesto, deba llegar no solamente a unos pocos, sino que llegue a un estudiantil. Aquí lo que nosotros encontramos en Cartagena es que los colegios privados fueron ejemplo e inspiración para los colegios públicos. Ellos asumieron muy rápidamente el reto de la virtualidad y de ese aprendizaje remoto y le fuimos siguiendo los colegios oficiales y aquellos colegios en Cartagena
que por supuesto se encuentran en unos estratégicos en donde hemos podido acceder a ese proceso. En general, pues ha sido muy grande, sobre todo para los profesores y para los padres de familia, porque bueno, es un cambio, sin lugar a dudas, un cambio de paradigma en el cual pues aprendimos muy rápido y hoy fíjense que ha habido también una resistencia para regreso. Entonces, allí lo que encontramos es que hubo resistencia, pero como todo en los maestros, ha sido muy rápido poder acomodarse a esa otra realidad que vivimos. Ana, secretaria de Educación de Jamundí, ¿cómo ha sido en el caso allá? Bueno, buenas noches. Un saludo muy especial a José Darwin, a nuestra secretaria de Educación de Cartagena. En Jamundí ha sido todo un reto el tema de conectividad y más porque Jamundí se encuentra ubicado en una meseta y en esa meseta el tema de conectividad es complejo. Además tenemos un porcentaje de ruralidad muy amplio, es decir, Jamundí es en un 85% territorio rural. De hecho, de las 16 instituciones educativas ubicadas en zona rural, y eso ha significado que el acceso a apoyos pedagógicos de tecnología sea mucho más limitado. Evidentemente, siempre habla una diferencia abismal en términos de la educación en el sector público y en el sector privado, que es una apuesta de nuestra administración por modificar, pero que hoy es una realidad. Y en ese sentido, lo que hemos tratado de hacer es acompañarnos en procesos que nos permitan la presencia de las instituciones educativas, aunque el proceso de conectividad no esté funcionando, no esté en línea como esperamos, y ahí ha tenido mucho que ver, digamos, la decisión o el trabajo decidido de las y los docentes por acompañar a sus estudiantes aún en procesos de no clases, es decir, de no presencialidad y bajo la modalidad de virtualidad inicialmente. ¿Qué evidencias han tenido del impacto de la virtualidad en el aprendizaje de los estudiantes? Podemos empezar con José David. Bueno, realmente creo que es una apuesta fundamental iniciar con la presencialidad. Que hemos tenido mayor alegría, lo expresan los estudiantes en el encuentro con sus compañeros, realmente la posibilidad de tener entornos organizados y dispuestos para los aprendizajes, como son las instituciones educativas. Reconocemos que a veces en los grupos familiares no hay las condiciones, pero además también el tener el contacto con los ambientes, por ejemplo, de bibliotecas escolares, el mismo ambiente de trabajo colectivo, generan una mayor tranquilidad emocional y se disponen los estudiantes, niños, niñas y jóvenes a tener mejores condiciones para aprender. Para nosotros había sido siempre una preocupación por el tema de las pruebas de estado, sobre todo el que perdieran como ese ritmo de aprendizaje, que perdieran como esa motivación y terminaran en deserción escolar o fracaso escolar, y esa ha sido una de las preocupaciones fundamentales, que evidenciamos claramente que muchísimas familias y estudiantes estaban súper interesados por asuntos que ya hemos comentado, que tienen que ver con no tener conectividad, tener dificultades en los desarrollos de sus procesos académicos y ante todo el vínculo afectivo que genera la escuela. Olga. Bueno, yo considero, sin lugar a duda, que los grandes maestros en esta pandemia fueron los niños y las niñas, porque incluso los muchachos saben más que nosotros, los mayores, en el tema de todo el tema de la virtualidad. Así que las experiencias bonitas que hemos tenido tienen que ver con ese aprendizaje de doble vía que se fue generando entre los profes y los estudiantes y de sus familias. Nosotros en Cartagena tenemos una experiencia muy bonita en la que una de las niñas enseñó a su abuela a leer a través de ese proceso de acompañamiento familiar. Nosotros
encontramos un gran despliegue de creatividad para los muchachos y de parte de los maestros y de parte de los muchachos. Aquí encontramos hasta personas que que eran contratadas en motos para llevar las guías de los estudiantes. O sea, aquí hay cosas bonitas que contar en cuanto a todo ese proceso. Los niños, por ejemplo, las bandas musicales que se dieron en Cartagena, fue un aliciente cuando la ciudad estaba totalmente cerrada. Los niños en sus barrios se llevaron sus instrumentos musicales de sus bandas de paz, de sus bandas de música, y de alguna manera lo que cuentan los vecinos es que alegraba en épocas tan duras como esa época del encerramiento. Y volver a ver a los pelados en las aulas de clase, pues no tiene precio. Hoy los muchachos, nosotros le preguntábamos, hicimos como una especie de sondeo cada vez que visitamos un colegio y le preguntábamos qué extrañabas de la escuela, y ellos siempre respondían una cosa que nosotros, bueno, yo soy maestra, una cosa súper extraña. Ellos decían, extrañábamos las tareas. Entonces, cuando iban a hacer tareas, cuando antes de la pandemia, entonces tú dices, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que sucedió con el tema de la pandemia? Y cómo hoy los niños, el solo hecho de tener conciencia, incluso en estos días que hemos hecho los recorridos a las escuelas, ellos hoy tienen una conciencia real de la necesidad de poder estar conectados, pero además de la realidad del territorio, de la realidad de Cartagena y de cómo empezar a hacer ese movimiento para que Cartagena sea diferente. Entonces, hay muchas cosas lindas. Aquí se creó una cartilla, las maestras de PTA hicieron una cartilla socioemocional que permitió llegar a muchos hogares en medio de toda la depresión que generó la pandemia, y esas maestras lo que hicieron fue, maestras psicólogas y psicopedagogas, poder entregar una información a los otros maestros, a todos, como una especie de ayuda para que todos los maestros pudieran contar con esas herramientas y pudieran ayudar a los muchachos a bajar el tema de la depresión y de la angustia de la soledad. Correcto. En el caso de Jamundí. Bueno, yo creo que la primera evidencia clave del impacto de la virtualidad en el aprendizaje de los estudiantes es, de nuevo, la fortaleza del vínculo entre docentes y estudiantes. Hoy más que nunca se reivindica la necesidad de que las y los docentes acompañen los desarrollos formativos de los estudiantes en el aula de clase. O sea, nunca se había sentido una ausencia tan grande en las instituciones educativas como la ausencia de los docentes y de esa relación que se genera y que se cultiva entre estudiantes y entre docentes, que hay que decirlo, además comprobado por todos los estudios, no es solamente una relación académica, sino que es una relación humana y personal que nutre al docente, pero que también nutre al estudiante en su proyecto de vida. Entonces yo creo que lo primero que hay que destacar es eso. El segundo elemento es el reconocimiento de cómo es importante para la estudiante el docente en su proyecto educativo y cómo eso tiene un impacto positivo también en su vida. Yo le preguntaba ahora en el proceso de retorno a clase a los estudiantes y les decía de manera un poco hasta jocosa si extrañaron al docente, y todos unánimemente decían sí. Porque yo creo que se reivindicó la labor que hace el ejercicio docente en clase. Entonces, yo pienso que ese sería como el primer elemento en el ejercicio del impacto de la virtualidad, el entender también que esta relación que tenemos con la tecnología es una relación positiva, pero que es una relación que tiene un límite, y que ese límite puede estar hasta mediado en términos de lo pedagógico. Entonces, que seguramente puede complementar, puede apoyar, puede ayudar, puede fortalecer, puede nutrir, pero que de una u otra forma la presencia en el aula de clases, la presencia en el territorio y la presencia en la institución educativa es clave.
Ujú. Les voy a recordar un minutico para cada una de las respuestas. Yo sé que de pronto nos podemos extender, pero tratemos de ser un poquitico breves. Y me gustaría saber cuál es más o menos la proporción de los docentes oficiales con edad de grupos en riesgo y comorbilidades también. ¿Cuál es ese? Bueno, nosotros tenemos en Cali un grupo más bien pequeño, reducido, estamos hablando de un 2% de los maestros, de unos 5.949 docentes que tenemos en planta. Con ellos hemos hecho un trabajo de focalización, de protección, porque también entendemos lo valioso que son los maestros para la sociedad, lo valioso que son y el aporte que generan en desarrollo educativo para el distrito. Nosotros focalizamos con la Secretaría de Salud un proceso de vacunación, de acción pedagógica y educativa y también de trabajo colaborativo con los directivos docentes para que se genere mayor confianza. En este momento nosotros estamos llegando ya casi a un 87% de los maestros que tienen su vacunación completa. Tenemos unos pequeños subregistros de los primeros que se vacunaron, pero que no se agenciaron como educadores. Pero digamos que en Cali hemos tenido esa tranquilidad, hemos trabajado con las organizaciones sindicales, hemos hecho asambleas, hemos consolidado los comités de alternancia, hemos trabajado también con los padres de familia, con las distintas asociaciones y eso ha venido funcionando muy bien y este proceso, digamos, de vacunación ha generado tranquilidad. Bueno, como en todo el país se ha generado pérdidas, pero ante todo el magisterio ha sido focalizado con el tema de vacunación. Ujú. Olga. Bueno, nosotros en Cartagena tenemos unos 5.800 maestros provisionales y de planta, de los cuales 1.061 maestros son mayores de 60 años y tenemos un porcentaje también muy bajo de maestros que presentan algún tipo de conmovilidad que pueda estar a ese regreso a clase. A la fecha de hoy nosotros de 10.000 maestros que tenemos proyectados, tanto público como para ser vacunados, pues hemos logrado que tengamos una cifra de 6.775 maestros por fuera de los subregistros, porque en Cartagena hemos tenido una acción bastante efectiva, eficiente. De hecho, somos el primer lugar en Colombia de eficiencia en la vacunación y ya tenemos unas comunidades de rebaño en las islas, en Cartagena. Los maestros, pues los que aún no han accedido a la segunda dosis son maestros que por alguna situación, alguna circunstancia, ellos no lograron vacunarse por COVID. En Cartagena se han muerto 27 maestros. Yo fui una de las personas que tuvo COVID y que estuve hospitalizada. Me intubaron, me hicieron traqueotomía y bueno, todo el cabello se me cayó también. O sea, tuve muchas secuelas. Estoy regresando ya después de un milagro grande. En Cartagena se murieron 27 maestros hasta el momento y se han muerto 4 administrativos y 2 personas del personal operativo. Pero los que están dando y poniéndose al frente realmente han sido los maestros más jóvenes, son los que incluso han estado a las guías, a atender el programa de alimentación escolar junto con los rectores. Y lo que nosotros hoy tenemos aquí en Cartagena es un grupo de maestros dispuestos a poder trabajar, por supuesto, teniendo claro que algunas instituciones educativas no cumplen con las No están condiciones preparadas. realmente de bioseguridad. Además, algunas instituciones son muy viejas, muy antiguas y hemos necesitado pues hacerle algunas intervenciones. Ok. En el caso de Jamundí.
En el caso de Jamundí tenemos un porcentaje de docentes alto con comorbilidades porque el promedio de edad de nuestros docentes es alto, aproximadamente unos 55 años. Y en ese sentido la apuesta ha sido el proceso de vacunación, aunque también ha habido una decisión que es totalmente pues respetuosa, respetable de algunos docentes de un deseo de no vacunarse. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna pérdida sensible de ningún personal que hace parte o que haga parte de la comunidad educativa de COVID, ni administrativo, ni docente, ni coordinador, ni directivo. Además de eso, pues no hemos tenido ninguna pérdida sensible. Nosotros tenemos un nivel de transmisión del virus muy bajo en el municipio, también un poco relacionado con cómo se ha tratado todo el tema de la pandemia en el municipio, y yo creo que por supuesto pues eso tiene un eco importante en la comunidad educativa para tener estos resultados. El porcentaje de vacunado de nosotros lo compartimos un poco con Cali porque muchos docentes han decidido ir a vacunarse a Cali, entonces ahí tenemos un porcentaje de vacunas de aproximadamente el 60-65%. Pero sin embargo creemos que ha sido positivo. Lo que se ha evidenciado con la epidemióloga de la Secretaría de Salud es que en general las y los docentes que están vacunados, que tienen las 2 dosis de vacunas, pues han tenido un menor riesgo de que si contraen el COVID, porque hemos tenido 3 casos de COVID en las instituciones públicas, sea, digamos, en un riesgo alto que se presente, y cuando las personas están vacunadas se da en una condición mucho menor de impacto el virus. Entonces eso también, que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud haya tomado la decisión de focalizar a las y los docentes para la vacunación, sin duda ha ayudado muchísimo el sector. Ahorita hablábamos del tema de la bioseguridad. ¿Cómo está el tema en los colegios y en qué grado de avance estamos? Y también me gustaría saber cómo están manejando el aforo limitado del distanciamiento dentro de las aulas. Bueno, Vanessa, para el caso de Cali hemos seguido un estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Hemos establecido el acompañamiento a las instituciones en la instalación de los elementos del lavado de manos, de la señalética, de la acción educativa y pedagógica con los estudiantes, de la entrega y uso obligatorio del tapabocas, del distanciamiento hoy de 1 metro. En eso hemos venido avanzando en una modalidad que es la modalidad de presencialidad alternada, donde pretendemos, y es nuestra orientación, de que una gran mayoría de estudiantes puedan circular por las instituciones educativas de manera alternada, y también obviamente las de zona rural las hemos priorizado para que tengan presencialidad plena. Unas cuantas nos quedan por conectividad en virtualidad y porque están siendo intervenidas en materia de infraestructura con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio. Hemos recibido el apoyo del Ministerio y también hemos focalizado recursos propios para que todas las 92 instituciones educativas tengan todos sus elementos de bioseguridad y las clases se puedan desarrollar en completa normalidad en este campo. En Cartagena, Olga. Bueno, nosotros en Cartagena, en vía, incluso antes de que se pudiera pensar en el regreso, nosotros lo que hicimos fue poder hacer unas intervenciones en todas las baterías sanitarias de las 205 sedes educativas que tenemos y las 105 instituciones educativas. Esto nos permitió a nosotros hacer como una unidad de acción con los rectores, de manera que eso fuera prioridad en Cartagena. Por supuesto, los aforos no son iguales en Cartagena, las 205 sedes son distintas. Aquí tenemos algunas 11 instituciones educativas que son nuevas, que son megacolegios, pero que el resto de instituciones educativas realmente
no son 100% colegios que puedan contar con un aforo, pero con nosotros lo que hemos hecho, así como lo ha venido haciendo Cali y creo que todo el país, con la resolución 777 y el anexo que contesta con los protocolos, cada educativa ha venido realizando su protocolo, escribiéndolos en la página de la alcaldía de Cartagena, realizando las visitas del DADIS, del Departamento de Salud, y nosotros desde la Secretaría de Educación hemos venido acompañando con personal de salud a las instituciones educativas, revisando el tema del protocolo, pero con los recursos del FOME y con recursos también nuestros del distrito de Cartagena. Lo que hemos hecho es poder entregar todos los elementos de protección personal a todas las instituciones educativas, los puntos de lavado de mano bueno, Cartagena, además de tener la realidad que tenía antes de la pandemia, pues fue azotada por el IOTA. 47 instituciones educativas fueron afectadas por ese fenómeno y con el FIE hemos venido haciendo las intervenciones. Esas instituciones educativas no han podido regresar 100%. Nosotros hoy no tenemos una presencialidad plena, pero sí el 81% de las instituciones ya está regresando en alternancia y los aforos han sido así como lo establece la norma de 1 metro, con el tema del uso del tapaboca, es decir, todo lo que se establece en el mismo protocolo que el mismo Ministerio de Salud nos entregó. Perfecto. En el caso de Jamundí. Bueno, en el caso de Jamundí, yo creo que lo primero es un poco mencionar cuáles son los elementos de bioseguridad que ha mencionado el Ministerio de Salud que se deben de tener para la pandemia. Y el primero es autocuidado, el segundo es tapabocas, distanciamiento y limpieza con alcohol, con elementos en líneas de que si tenemos dificultades con el lavado de manos constante, pues que haya tapabocas o geles de lavado de manos. Y en ese sentido, en Jamundí hicimos el año pasado con recursos FOME una compra de lavamanos portátiles para las instituciones educativas. Hicimos este año también una compra de jabones, de toallas de papel para limpiarse la mano, de tapabocas y de geles antibacteriales. Y asimismo hicimos un proceso de contratación muy importante de aseadoras y aseadores para las instituciones educativas y de personal de vigilancia para las instituciones para que ayuden todo el tema de autocuidado dentro de la institución educativa. Y en esta tercera compra con el FOME compramos además tanques de agua, porque en Jamundí tenemos una característica y es que tenemos unos retos muy importantes en términos de acceso del agua en la zona rural baja. Quinamayo, Villapaz, Roble, Timba, tenemos problemas del agua que estamos trabajando y afrontando, digamos, en cabeza de nuestro alcalde, y eso ha significado que tenemos que hacer una compra de tanques que hicimos con este último giro del FOME. Y eso nos da, pues, todos los elementos necesarios que requerimos para el proceso de retorno a las aulas. Hay que mencionar mucho compromiso de parte de las y los rectores también en compras de elementos de bioseguridad. Muchas docentes compraron geles, don rectores y rectoras compraron geles, compraron lavamanos, compraron jabones también para coayudar con los recursos adicionales que les llegó a ellos para el tema de bioseguridad. Y yo creo que pues ese elemento que era un temor adicional que teníamos, riesgo de contagio, pues y cómo se podía disminuir, pues que lo tenemos. Y lo otro, en términos de la distancia, inicialmente la distancia era de 2 metros, ahora es de 1 metro, pues eso nos permite tener más estudiantes en el aula de clases, pero nos pone un reto también y es cómo trabaja cada institución educativa con los estudiantes que no pueden estar en esa aula de clases, porque tenemos un promedio de estudiantes altos en el aula de clases, tenemos un promedio de estudiantes de 45 estudiantes y eso significa que podemos atender más o menos en los aulas de clases dependiendo
el tamaño del salón de estudiantes que hacer las y los docentes. Hay una comisión muy importante de los docentes del PTA para un tema de flexibilización de las mallas curriculares en las aulas de clases y acompañamiento en términos de lo pedagógico Correcto. y de lo metodológico para estos estudiantes. Bueno, yo creo que vamos a necesitar una segunda parte de esta entrevista porque quedaron preguntas sin responder. Les agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación de interés y espero tenerlas en otra oportunidad aquí con nosotros. Acá termina Revista Colombia Afro TV. Les deseo una feliz noche para todos. Recuerden prevenir el contagio, por favor, y muchísimo más con los estudiantes. Feliz noche para todos.